yo tengo que entender algo importante, querido hermano, que cada uno de nosotros somos llamados al ministerio, hermano. Usted puede decir, claro, hay un pastor, hay diáconos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, usted ha sido llamado también con un propósito, porque Dios quiere hacerlo a usted entender, crecer, lo quiere hacer comprender y darle una forma, la forma de Jesucristo. Y si usted está adquiriendo la forma de Jesús en su vida, usted va a poder ejercer también el ministerio correctamente. ¿O es necesario que usted le pongan un nombre, lo etiqueten y le digan usted es tal persona? No, pues. No, ¿no es cierto? La palabra del Señor habla de colaboradores dentro de la iglesia. Colaboradores. Y los colaboradores hacían las mismas cosas que aquellos que habían sido designados para la iglesia. Por lo tanto, esto no es un mensaje simplemente para un pastor o para un diácono, sino para todo aquel que es colaborador dentro de la iglesia, todo aquel que ha recibido el don, todo aquel que ha sido llamado por Jesús. Así que, hermano, este mensaje es para nosotros. Y el texto de primera de Timoteo que tomé yo es del 4 al 16. ¿Sí? O del 4, no, es del Timoteo 4, verso 6. Pero el texto, el contexto está desde el 6 al 16. Y antes que comience, le invito a que podamos orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en su presencia para darle gracias por su palabra, por darnos la oportunidad, Dios mío, de poder, Señor, en esta hora recibir, Señor, tu mensaje en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que podamos estar atentos, que podamos ser alimentados, fortalecidos y edificados por tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que usted, Señor, su presencia esté en medio de nosotros. Te pido, Dios mío, que sea usted hablando, Señor, de forma directa, Señor, de forma profunda, Señor, pero con verdad. Te ruego, Señor, por mi vida, Señor, para que usted, Dios mío, me pueda usar en esta hora, Señor, como ese instrumento, como ese vaso, Dios mío, que usted ha llamado. Señor, te ruego por mis hermanos y te ruego por la palabra. Señor, te doy gracias porque me has dado este tiempo, Señor, para poder comprender tu verdad y poder transmitirla y comunicarla a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo 4, 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiero contextualizar este punto porque antes de eso se habla de la apostasía, ¿verdad? Y yo en un mensaje anterior hablé acerca de la apostasía y acerca de los espíritus engañadores ya dentro de las congregaciones. Ya aquellas influencias, ¿verdad? Aquellos hombres que entran encubiertos trayendo un error doctrinal en la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo le dice, ¿sabes qué? De esta manera se puede contrarrestar a estos. Esta es la manera que debes conducirte dentro de la iglesia. Esta es la forma que tú tienes que hacer para que los hermanos puedan crecer y la iglesia pueda crecer sanamente en las palabras de Jesucristo. Hermanos, así como existen ministros de Satanás, así como existen influencias que nos traen al error, el Señor también llama a hombres y mujeres preparados para el ministerio, fieles a Jesucristo, que se caracterizan de una manera. Y aquí lo vamos a ver. ¿Para qué? Para contrarrestar el error, para contrarrestar la oscuridad, para contrarrestar, hermano, lo que se pueda, todo ataque que pueda venir en contra de la iglesia, porque la carta a Timoteo fue escrita con un propósito. Tiene dirección, tiene ocasión. Y la ocasión era que habían hombres dentro de la iglesia que estaban llevando a los hermanos, ¿no es cierto?, con doctrinas y falsedades para que se apartaran del evangelio y de la verdad. Alejandro y Himeneo naufragaron en la fe, dice la Escritura, ¿verdad? Y habían otros más que estaban en esas mismas. Por lo tanto, Pablo no pudo visitar la iglesia y tuvo que enviar a Timoteo, a su colaborador, para que se hiciese cargo y contrarrestara a estos hombres que estaban dentro de las iglesias, trayendo una enseñanza falsa, distinta del evangelio, hermano. ¿Usted está entendiendo el punto por el cual este hombre
¿no es cierto? Este hombre que es Timoteo, este colaborador, nuestro hermano en la fe, fue puesto allí con un propósito para poder guiar a la iglesia, para poder enseñarle a la iglesia y también para ser ejemplo en la iglesia. ¿Verdad? Pero antes de esto quiero leer desde el 6 al 16, si usted me acompaña. Completo, hasta el 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los ancianos, del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Queridos, qué interesante entender esto. Aquí hay una exhortación clara, un llamamiento, instrucciones precisas de Pablo a Timoteo. Pero esto no es para algunos, hermanos. Es para cada uno de nosotros. ¿O usted lo llamó otra persona? Lo llamó Jesús. Cristo lo llamó y está formando en usted. Él se está formando en nosotros. Y si nosotros estamos siendo formados en Cristo, ¿quién debería entonces obrar en usted? Cristo, ¿verdad? Pablo le da instrucciones específicas a Timoteo sobre cómo conducirse como un buen ministro de Jesucristo. En tiempos donde la verdad está siendo abandonada, Pablo llama a Timoteo y a nosotros a permanecer firmes en la verdad, en la piedad y en el ejemplo. Tres cosas, hermano, que deben caracterizar a un buen ministro, a un buen siervo de Jesucristo. No es lo que usted dice de usted, es lo que lo caracteriza. Eso es lo que habla de usted. Eso es ser fiel a Jesucristo. Cuando este carácter, estas cosas, esta conducta, este ejemplo, esta permanencia en Cristo empieza a manifestarse en nuestras vidas, entonces usted puede decir, soy un fiel siervo de Jesucristo. ¿Puede decir amén? Primeramente, el ministro fiel se alimenta él y enseña la verdad. Una de las cosas, hermano, que debemos hacer es primeramente aprender nosotros la palabra de Dios. Nosotros antes de enseñar, antes de hablarle a otro, antes de guiar a otro, antes de predicarle a otro, antes de exhortar a otro, primeramente yo o usted tiene que ser convencido y tiene que ser edificado por Dios por medio de su palabra y tiene que estar viviendo esa palabra antes de decirle a otro esa palabra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y aquí habla, nutrido con las palabras de fe, nutrido. Primeramente estás nutrido, has crecido. Primeramente entiendes el mensaje, lo comprendes. Te has alimentado de la palabra, con esa palabra de fe, que solamente viene de Dios por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El oír, la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Has sido nutrido con la palabra del Señor? Primeramente tú, ¿conoces bien la enseñanza antes de enseñar a otro? Porque si estás enseñando a otro, hermano, y te estás descuidando tú, y no te estás alimentando tú, entonces, hermano, tienes
algo, ya no eres buen ministro de Jesucristo, no eres fiel ministro de Jesucristo, porque todo comienza cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios. ¿Puede decir amén? No, parece que no. El ministro debe enseñar ¿qué en la iglesia? Sana doctrina. No debe enseñar otra cosa que no sea la fiel palabra de Dios. Y la sana doctrina se caracteriza por varios puntos. Uno de los puntos que caracteriza la sana doctrina es primeramente que es palabra de Dios y no son ideas de hombres. Toda idea de hombre no debe salir de nuestras bocas. Debemos enseñar la palabra de Dios. Segundo, Cristo es exaltado como el Señor y Salvador de la iglesia. Entonces la sana doctrina es la palabra, Jesucristo como el Señor y Salvador de la iglesia. Lo tercero, la sana doctrina te lleva a la fe, a la santidad y a la obediencia. A eso te tiene que llevar la sana doctrina, a la fe, a fortalecer tu fe, a fortalecer, ¿no es cierto?, lo que está dentro de nosotros, que necesitamos ese hombre interior que se fortalezca, pero con las sanas palabras. No hay otra forma, hermano, ¿verdad? Entonces, la fe fortalecida por la sana doctrina nos enseña, ¿no es cierto?, a rendirnos al Señor, a someternos a la voluntad del Señor, ¿verdad? A ser obedientes y a vivir en santidad. La sana doctrina lo que hace es ayudarte a esclarecerte, a ver bien la verdad. ¿Por qué? Porque nos da discernimiento. Quita el error, nos lava, nos limpia y pone la verdad en nuestras vidas. Por lo tanto, la sana doctrina te va a llevar siempre a la verdad. Siempre te va a dar luz, esa luz de Cristo en tu vida, hermano. Y es importante entender que esas son las características, más o menos, de lo que enseñamos. Y lo otro, habla acerca de la venida de Cristo, de la enseñanza de Cristo, habla acerca de la iglesia, habla acerca de la salvación, de la segunda venida, de la resurrección de Cristo. Tiene componentes, la sana doctrina, que hablan acerca de Jesucristo y de su obra, de sus enseñanzas, acerca de Dios, de su propósito, misión y cumplimiento de todas las cosas. Hermanos, si tú estás en eso y estás enseñando eso, entonces eres un fiel ministro de Jesucristo y estás enseñando la sana doctrina. ¿Qué no debemos hacer? Enredarnos en esas fábulas profanas, en esas enseñanzas que no dicen nada, que no son espirituales, cosas que no tienen que ver con Dios, hermano. ¿Cuántas veces dentro o en los púlpitos se dicen cosas que no son espirituales, que no tienen que ver con Dios? Y al final nos llevan a la motivación, al final nos llevan a temas psicológicos, a testimonios, ¿verdad? Y no nos llevan a la verdad real, la que cambia el corazón, porque la palabra del Señor nos vuelve vacía. Es eficaz, es útil para preparar al hombre, hermano, para toda buena obra. Por lo tanto, es la palabra de Dios con la cual nosotros debemos nutrirnos, alimentarnos, para luego enseñar esta verdad a los demás. ¿Puedes decir amén? ¿Te están nutriendo? ¿Estamos alimentando nuestra alma primeramente con la palabra de Dios antes de alimentar a los demás? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. ¿O estoy simplemente hablándole a todos de algo que no conozco, que no manejo? Cuidado con eso. Porque allí es donde vienen los engaños y las mentiras y los errores. Y eso no va a cambiarle a nadie. Eso no va a cambiar su vida. La vida es transformada por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nuestros corazones son renovados por eso. Y llevamos mucho fruto cuando esa palabra queda y germina en nuestros corazones, hermano. No es de otra forma. Querido hermano, si usted quiere escuchar otras cosas, está el televisor, está en las redes sociales, está el club deportivo. Vaya a escuchar otras cosas a otro lado. Si usted quiere escuchar otras cosas. Pero si usted quiere escuchar de Dios y usted quiere hablar de Dios, tiene que conocer la palabra. Tiene que nutrirse de estas palabras y tiene que enseñarlas correctamente. Si usted está haciendo eso, entonces eres un fiel siervo de Jesucristo. No siervo de Jesucristo. Segundo, el ministro
se ejercita para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la santidad, es la vida santa, justa, piadosa. Es la vida que Dios demanda de sus hijos. Esa vida ejemplar, esa vida que tiene una conducta intachable, que habla cosas buenas, que bendice, hermano. Esa vida que es ejemplo a los demás. Dios está preocupado por la conducta nuestra. No es simplemente decir cosas, sino que también hay que hacerlas de acuerdo a lo que Dios dice. Verso 7b al 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para todo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hermanos, no sé si usted en su vida ha hecho deporte. Yo tuve un tiempo, ahora no se nota, pero por muchos años, hermano, desde los 8 años hasta los 30 años, entrené artes marciales. Fui profesor de artes marciales, hermano. Estuve en gimnasio, fui a competencias, fui a muchos lugares. Hermano, había disciplina. Me tenía que imponer autodisciplina, tenía que esforzarme, tenía que sudar la gota, tenía que ser el mejor y me preparaba bien en esas cosas. Me ejercitaba bien, salía a correr, me cuidaba en la alimentación, comía lo correcto y hacía todo lo necesario, hermano, para poder en algún momento rendir como corresponde, ¿verdad? Aunque eso nos lleva o nos conduce quizá a alguna cosa, las cosas espirituales más, porque tienen promesa en esta vida y en la venidera. Por lo tanto, son cosas espirituales eternas. Y la piedad y la santidad, hermano, la que Dios demanda, esas que dice el Señor que sin santidad nadie le verá, esa, hermano, debe estar en nuestras vidas. Y la santidad tiene que ver con reverencia a Dios, sometimiento a Dios, temor del Señor, vivir una vida justa, esa es la que Dios demanda. Ser justos delante de Dios. ¿Y el Señor sabe cuándo habla de justicia? En el Sermón del Monte, hermano. El Sermón del Monte habla de la justicia que Dios espera de cada uno de nosotros. Si usted ha leído el Sermón del Monte, dice lo siguiente: que vuestra justicia no sea como los de los fariseos, ni de los escribas, porque si es así, no vas a heredar el reino de los cielos. Y el Señor después empieza a dar una serie de enseñanzas y instrucciones para decir, esta es la justicia que yo demando de mis hijos, de los hijos del reino. ¿Ha leído el Sermón del Monte? Léalo, hermano, porque allí va a encontrar lo que Dios demanda en la justicia de cada uno de nosotros. Si usted piensa que ser justo es simplemente venir a la iglesia y vestirnos de una manera y aparentar una cosa, eso no es. La justicia tiene acciones, hermano querido, tiene obras y tiene conductas y comportamientos y tiene carácter, porque no se puede ocultar la luz de la justicia. Vivir piadosamente es vivir justamente, y eso es lo que Dios está pidiendo de la iglesia, porque Dios es un Dios justo. Vemos a Jesús viniendo a este mundo, obedeciendo, sometiéndose, hermano, viviendo una vida consagrada al Señor, ¿verdad? A su Padre, amando a su prójimo, entregándose completamente por los demás. Esa es la vida piadosa que Dios espera, una vida consagrada y disciplinada. Querido hermano, esta tiene valor eterno, ya que no es temporal. Estamos entonces ejercitándonos en la piedad, ejercitándonos en la santidad. Porque, hermano, si usted desconoce y no aplica lo que Dios dice, ¿cómo va a vivir entonces usted en justicia? Si seguimos viviendo tal cual como antes, si seguimos actuando tal cual, si nuestra conducta no ha cambiado, si seguimos teniendo el mismo mal carácter, si seguimos siendo injustos, si seguimos mintiendo y haciendo las cosas que a Dios le desagradan, entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que somos fieles ministros de Jesucristo? Porque Pablo exhorta a Timoteo en la fe, en la conducta, en el amor y en muchas cosas más. Por lo tanto, ejercítate en la piedad, ejercitémonos, hermano. Así como cuidamos el cuerpo cada día, ¿verdad? Algunos estamos bien cuidaditos, ¿verdad? Debemos disciplinarnos espiritualmente. Y hay disciplinas espirituales
querido hermano. Si usted es dejado, olvídese, hermano. No va a ser un ministro competente del Evangelio. Olvídate, hermano. No vas a poder ejercitarte en las cosas de Dios. No, Dios no te va a usar como debería usarte, porque Dios a cada uno lo quiere usar. Dios te quiere proyectar con cada uno de nosotros. Dios quiere ser la extensión de sus manos, la extensión de sus ojos, de su boca, de sus pies en esta tierra, pero lo hace a través de cada uno de nosotros, hermano. Y tú y yo hemos sido llamados para eso, para vivir una vida consagrada y para que los demás conozcan al Señor. Primeramente, hermano, con nuestra vida, ejercitándonos en esta piedad tan grande y en esta santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermano. La voluntad de Dios es que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. Por eso, hermano, debemos ser santos. Tercero, un ministro fiel confía en Dios y trabaja con diligencia. Lo vuelvo a decir, un ministro fiel confía en Dios y trabaja con diligencia. ¿Qué dice aquí? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Vamos al verso 9, dice así. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Trabajamos y sufrimos, hermanos. Oprobios. Cuando habla de trabajar, yo estuve buscando en la interpretación y habla de extenuarse, de agotarse, de terminar cansado por el trabajo que estás haciendo para el Señor. De eso habla. Ese trabajo es un trabajo arduo, un trabajo extenuante en la obra del Señor. Un trabajo que demanda, hermano. Así como tu trabajo te demanda, así como tu casa te demanda muchas veces, y los quehaceres de la vida te demandan, de la misma manera tenemos esa demanda de Dios en nuestras vidas para ser estos hombres que trabajan en la obra del Señor, hermano. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, porque sabe que hay recompensa. Sabemos, hermano, que todo el trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Toda obra que tú hagas está escrita en los cielos. Todo lo que tú hagas en el Señor para otros, el Señor te va a recompensar. Para el Señor no pasa desapercibida tu obra. Quizás para los hombres sí. Por eso no debes poner la mirada en los hombres. Tienes que buscar tu recompensa del Señor, no los agradecimientos de los hombres, sino de Jesucristo, hermano. Jesucristo es el que tiene que recompensarte y galardonearte. El Señor te va a dar la corona. El Señor va a poner la corona en tu cabeza ese día. Hermano, ¿por qué espera el reconocimiento de los hombres? Va a quedar allí en los hombres. Pero cuando buscamos y hacemos las cosas para el Señor, Dios te recompensa en público. Es Dios quien lo hace, hermano. Y Dios sabe lo que has hecho por Él. Y no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo bueno y de ayudar. Porque para eso, hermano, Dios está mirando ese trabajo arduo, esa diligencia que tienes que poner en las cosas del Señor. Confía que el Señor está contigo y te va a dar lo que tú esperas de Él. Porque Dios tiene preparado para todos aquellos un galardón. El trabajo del ministerio no es en vano, porque nuestra confianza está en Dios, eso es lo primero. Y el obrero de Dios trabaja y sufre oprobio muchas veces por eso, pero lo hace esperando en lo que viene. Por eso no se desenfoca, hermano. El que está trabajando en la obra del Señor no se desenfoca. No se desenfoca del blanco perfecto. Él sabe que lo está haciendo para el Señor. Hermano, aunque todos te estén diciendo no lo hagas o está mal, no lo escuches. Una vez una persona se me acercó y me dijo, Dios no te ha llamado para ser pastor. Así me lo dijo. Y yo no tenía idea de que iba a ser pastor. No estaba ni en mis planes ni en mi mente ser pastor. Pero el diablo habló a través de ella. Y el Señor ahí mismo me dijo, no es lo que dice ella, es lo que digo yo de ti.
No es lo que dicen los hombres que eres. Por favor, hermano, entiéndalo. No es lo que dice el hombre lo que eres. No es lo que dice el hombre lo que te determina. No es lo que el hombre dice de ti. ¿Quién eres? Es Dios quien te mandó y quien te llamó. A Él, al Señor, debes darle cuenta. Bendito sea el Señor, hermano. Y yo le doy gracias al Señor ese día cuando Dios mismo me cubrió y me guardó. Fue algo de verdad demoníaco, yo creo. Fue un ataque terrible porque yo no tenía idea. Y vienen cuando estaba haciendo el aseo en la iglesia, me hablan a la espalda y me dicen, tú no eres llamado a ser pastor. Y yo me di vuelta y la persona que menos esperaba en mi vida me lo estaba diciendo. Y la miro y digo, está bien. Y seguía haciendo lo mío. Y el Señor me dice en la mente, no es lo que dice ella, es lo que yo digo de ti. Nunca se me va a olvidar esa palabra del Señor. Así que, hermano, no te acobardes, no te amedrentes, no. Sigue adelante, sigue trabajando, sigue obrando, sigue avanzando, porque Dios está mirando, porque el trabajo que tú haces es para Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Sí, hermano. El ministro fiel vive lo que enseña y es ejemplo a los demás. Vive lo que enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Vamos a ver el 11 al 12. Esto manda y enseña. Es un mandato, hermano. Esto no es por si usted quiere. Esto manda. Le está diciendo Pablo a Timoteo que mande esto. No, es que usted no me puede mandar. El Señor le estaba diciendo a través de Pablo a Timoteo que mandara a hacer estas cosas y enseñar estas cosas. Es un mandato del Señor, hermano. Y antes que agradar a los hombres, tenemos que agradar a Dios. Porque si agradara a los hombres, entonces ya no sería un buen siervo de Jesucristo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no, ¿cómo contrarrestamos esa juventud? Si no sé, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si eso está en tu vida, si esa conducta y esas características están en tu vida, hermano, no tienes que preocuparte de nada. De nada. Es importante, hermano, la palabra y lo que decimos. Son importantes nuestros hechos y conductas. Es importante amar al otro expresándolo, entregándose a aquel que necesita, ayudarlo. Eso es amar. No confundamos el amor humano con el amor de Dios. Dios quiere un amor ágape dentro de la iglesia. Espíritu, esa fuerza que viene de adentro. Esa fe que tienes, que Dios ha puesto y ha formado en ti. Y esa pureza de santidad que Dios ha puesto en tu corazón y te ha transformado. Si eso está en ti, hermano, entonces eres un buen ministro de Jesucristo. Porque si estás cumpliendo esas cosas, vas a ser ejemplo en la congregación. Por lo tanto, el ministro fiel vive lo que enseña y es ejemplo. Sí, pues hermano. O decimos y no hacemos. O hablamos y no hacemos. No, pues hermano, no podemos ser así. Debemos primeramente nosotros someternos al Señor. Vivir lo que estoy enseñando. Para luego ser ese ejemplo a los demás. Nosotros no tenemos seguidores. Ninguno de nosotros puede hacerse seguidores. Al único que seguimos es a Jesucristo. Amén. Nosotros simplemente somos ejemplos. Como Pablo dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Amén. Amén.
En Colosenses 1:7, si lo puede poner, hay otro ejemplo de un buen ministro de Jesucristo, pero quiero ir antes de Colosenses 1:7. Quiero hablar de Epafras un poco. Nombrecito, Epafras. ¿Se imagina usted? 1:7. Ya, pero del 3, 1:3. Fíjese usted que en esta iglesia de Colosas, ya, había un hermano que había sido enviado para ayudar en esa y colaborar en esa iglesia. Y dice así, siempre orando por vosotros, dice Pablo. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Alguien les enseñó acerca de la fe. Alguien los guió a la fe. Alguien les enseñó la fe. Alguien se mantenía en la fe y era ejemplo en fe en esa iglesia. Y del amor que tenéis a todos los santos. Tenían fe y tenían amor, que es el ingrediente importante dentro de una iglesia. ¿De quién habían aprendido el amor? De Jesucristo, pero había alguien que se lo había comunicado. Había un colaborador, un ministro fiel que estaba haciendo la obra en esa iglesia, hermano, en ese lugar. Y puede ser tú en esta iglesia. A causa de la esperanza que está guardada, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Quién les comunicó el verdadero Evangelio? Si esto no llega por nada, hermano. Las cosas no suceden por nada. Hay hombres designados, mujeres designadas, colaboradores del Señor, ministros competentes, fieles y buenos en Jesucristo, que hacen esta obra. ¿Eres tú uno de ellos? Debes serlo, hermano. Y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Mire, crecía y llevaba fruto. ¿Qué espera el Señor de una iglesia? Que crezca y lleve mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Y crece también en vosotros desde aquel día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que oísteis y conocisteis. Alguien les comunicó esta verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro, dice, un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Puede entender esto? Que existen estos ministros fieles y competentes del Evangelio, tanto hermanos o hermanas, que se dedican a edificar la iglesia, a hacerla crecer y entender en la fe y en el conocimiento, en el amor de Dios, para que lleven mucho fruto. ¿Eres tú un colaborador o solamente te sientas y esperas que otro haga la tarea? El ministro fiel se dedica a la palabra y al don que Dios le dio. Se dedica a la palabra. Dentro de las iglesias, lo más importante es la palabra de Dios que el Espíritu Santo imparte en los corazones. Si no hay palabra dentro de la iglesia, no hay nada. No hay nada, hermano, si no está la palabra del Señor en los corazones. Si el Espíritu Santo no está recordando, redarguyendo, exhortando, fortaleciendo por medio de la verdad de Dios y su voluntad, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué has recibido en tu corazón? Porque hay lugares que se llenan de testimonios de hombres y toman para la chacota y se ponen en los púlpitos, hermano, a chacotear.
a contar chistes muchas veces, a entretener a la iglesia. Hacen cosas que no son de un fiel ministro de Jesucristo. Cuánta mentira en el evangelio de la prosperidad que hoy día anda. Cuántas mentiras y engaños y errores que hay dentro de las congregaciones y la gente sin discernir, sin entender nada. Le aseguro que si un hombre de Dios llega a ese lugar y predica la verdad, se van casi todos. Porque solamente tienen comezón de oír, de escuchar lo que quieren escuchar. Hermanos, que nadie te diga otra cosa sino el evangelio. Que nadie te hable otra cosa. Las palabras de Jesús son fuertes, son espada, hermano. ¿Quién dijo que iba a traer paz? Él trajo espada. Y su palabra es espada, hermano. Que divide la carne del espíritu. Y penetra lo más profundo y discierne. Y nos confronta, hermano. ¿Para qué? Para bien, para salvación, para crecimiento. Para vivir y tener, ¿no es cierto?, asegurada la vida eterna. Porque debemos permanecer y perseverar hasta el fin en esta verdad, en este evangelio. La salvación se va desarrollando toda tu vida. Va en crecimiento, va en aumento, pero hay muchos que naufragan, hay muchos que se apartan, hay muchos que se van y se apartan del Dios vivo y lo niegan finalmente porque han escuchado falsedad y mentiras y engaños. Han diluido el evangelio. Hermanos, tienes que leer tu Biblia para que nadie te engañe. La tuya. Tienes que hacerte de una Biblia. Tienes que leerla. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No mía, tuya. Porque Dios te va a juzgar y nos va a juzgar de acuerdo a estas palabras. No es que me engañó el pastor, ¿sí? Es que me engañó este hombre, ¿sí? ¿Y esto dónde lo tenías? Guardado en el cajón, con tierra, en el Salmo 91 abierto, amarillo. Sí, por hermano, tiene que leer, tiene que ser diligente. Entonces el ministro fiel se dedica a la palabra y al don que Dios le dio. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas. 3 cosas que deben haber dentro de una iglesia, hermano. No más. ¿Por qué esperas más? ¿Por qué demandas más cosas? ¿Por qué crees que te tienen que entretener? ¿Por qué piensan que tienen que hacerte sentir? Si dentro de la iglesia es una escuela que Dios está preparando para llevársela a donde Él está. ¿Por qué quieres cosas de tu carne? Que tu carne sienta. No, hermano. Dios es claro, lectura, exhortación y enseñanza. Eso debe haber dentro de una iglesia. Y un ministro fiel se dedica a la palabra y al don que Dios le dio. No, que pastor, que yo quiero más entretenimiento. La iglesia es muy fría. ¿Te están enseñando, te están leyendo la palabra? Diga amén, ¿sí o no? ¿Te están exhortando la palabra? Diga sí o no. ¿Te están enseñando la palabra? Con eso basta. Si no le gusta, vaya a sentir a otro lado. ¿Sí es verdad, pues, hermano? No es que no siento, pastor, es que aquí no se deberían decir otras cosas. Se deberían enseñar otras cosas. Me gustaría que me dijeran otras cosas. Hermano, no te voy a decir otras cosas. Te voy a decir lo que dice Dios, tanto para mí como para ti. Y con eso, hermano, basta. Miren lo que dice la palabra más adelante en 1 Timoteo. Dice así. Acá en el verso, en el 6.1, 6.3, perdón, dice, esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De eso habla el Señor, hermano. Estamos hablando de guardar la iglesia, de cuidar la iglesia, hermano. De que la iglesia pueda crecer sanamente. Y va a crecer sanamente en las palabras del Señor. El maná en Israel cayó del cielo. Tu alimento es el Señor Jesucristo y sus palabras. El ministro fiel persevera, cuida su vida y la doctrina. Persevera en la verdad hasta el fin, en esto que ha recibido de Jesucristo, cuida su vida, o sea, su conducta. Se mira a sí mismo para saber si está actuando de acuerdo a la palabra o de acuerdo a sus impulsos carnales, terrenales. Y la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, le dijo, cuídate, ten cuidado de ti, de tu conducta, de tu forma de ser, de cómo actúas, de cómo hablas. Ten cuidado de ti mismo, no del otro. No le dijo, ten cuidado de tu hermano, no le dijo, ten cuidado del pastor, ya lo dijo. Ahora ten cuidado de ti mismo. Y nos habla a nosotros. Y de la doctrina. Persiste en ello. Verso 15 al 16 dice así. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas. Perseverancia, que es lo que requiere un ministro fiel, que persevere en esta verdad hasta el fin. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ya? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Cómo? Te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. O sea, el camino más seguro es permanecer en la palabra del Señor y no apartarse de sus caminos, porque eso te va a llevar hasta el fin. Si tú, hermano, hermana, estás apartado de la verdad, te estás alejando y andas en oscuridad y tienes malos pensamientos, tienes malas conductas, tienes malas palabras y hay oscuridad y hay cosas malas que salen de tu corazón que no están sujetas al Señor, ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. La perseverancia siempre es clave para alcanzar lo que esperamos. Y la vida del ministro influye en la salvación y en los demás. Si tú, hermanos, si tú, hermana, queridos, eres ejemplo de conducta, de perseverancia, de fe, de verdad, va a influenciarte. Tú vas a influenciar a los demás para bien, para que no se aparten del Dios vivo, querido hermano. ¿Tenemos cuidado entonces de nuestra vida espiritual? ¿Nos cuidamos nosotros mismos a la luz de la Escritura? Porque así a simple vista o con simples palabras mías, o puedo concluir de mí mismo que yo estoy bien, pues. ¿O no? Como dicen por ahí. Yo puedo decir, yo estoy bien, pastor. Yo estoy súper bien, pastor, caminando. No, si yo estoy bien, ustedes están mal. Yo estoy bien, pastor. ¿Sí? ¿Y lo dice tu conducta? ¿Lo dicen tus hechos y tu palabra? ¿Hablan tus pensamientos de eso también? Por eso, hermano, que debemos mirarnos a través de la Escritura para ver si estamos o no en esta verdad de Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro ser para que podamos caminar y correr, podamos avanzar hasta la meta, ¿verdad? Dios llama a los ministros y siervos de Cristo a una vida ejemplar, disciplinada, centrada en su palabra. ¿Y a qué nos
Desafía este pasaje, a ser fieles, hermano, a enseñar correctamente, a vivir en la verdad y a ser íntegros y tener pasión por el Señor y por las almas, hermano. Vamos ahora.